El día de hoy vamos a revisar el manejo del síndrome coronario agudo en urgencias y las estrategias que hay para disminuir la mortalidad y la morbilidad de nuestros pacientes. Vamos a tratar de los pasos iniciales de identificación, decisión diagnóstica y el manejo crítico en urgencias. Una de las quejas más comunes encontradas en el servicio de urgencias es el dolor torácico agudo de origen coronario, y el síndrome se refiere a un espectro de patologías de la arteria coronaria que abarcan el síndrome coronario con elevación del ST, la angina inestable y el infarto del miocardio sin elevación del ST. Espero que te guste este video y te quedes hasta el final. El síndrome coronario agudo es causado en su gran mayoría por la ruptura o la erosión de la placa coronaria y la formación de trombos que conducen a la obstrucción del flujo sanguíneo e isquemia miocárdica distal. Hay que evaluar todo paciente que se presente con dolor torácico, ya sea de características anginosas o no. Estas características son dolor opresivo, irradiado al cuello, a miembro superior izquierdo o a mandíbula, a veces asociado a síntomas vegetativos como náuseas, diaforesis, y que tiene mejoría con el reposo o con nitratos. Si tenemos una presunción diagnóstica como un dolor no probable de origen coronario, se trata la posible causa y diagnósticos diferenciales del dolor. Hay que tener cuidado con los pacientes con presentaciones atípicas en la población añosa, en mujeres o en la población diabética. Ahora nos vamos al otro lado de la gráfica, entre los pacientes con buena probabilidad para síndrome coronario. Se le realiza un electrocardiograma en los primeros 10 minutos para identificar las alteraciones del segmento ST. Si es un síndrome coronario con elevación del ST, la estrategia es la reperfusión de la arteria coronaria inmediatamente. El grado de obstrucción de la arteria coronaria y la isquemia miocárdica resaltan las diferencias fisiopatológicas entre las entidades clínicas del infarto de miocardio con elevación del ST en el caso de la oclusión total de la coronaria o infarto sin elevación del ST y angina inestable con una obstrucción parcial. Ahora, en pacientes con electrocardiograma normal o con depresión del ST, se le realizan estudios bioquímicos como troponinas. En los casos con aumento o caída de la troponina relacionado con el percentil 99 del control de laboratorio de base, se clasificaría como un infarto sin elevación del segmento ST. En los casos del reporte de troponina normal, se clasifica como una angina inestable. Después de la clasificación, se inicia el manejo de urgencias. Aunque el síndrome coronario es la principal preocupación para la mayoría de los médicos cuando se encuentran con un paciente con síntomas compatibles, son comunes las patologías alternativas que conducen a una lesión miocárdica o lo que llaman el documento de la cuarta definición del infarto como una injuria miocárdica. Las causas son numerosas y dan como resultado cualquier circunstancia en la que la demanda de oxígeno del miocardio excede el suministro. Las entidades que disminuyen el suministro de oxígeno son vasoespasmo coronario, embolia y la distensión coronaria, y otras entidades que entran en la etiología como son la sepsis y la anemia. En la parte del desequilibrio entre la oferta y la demanda encontramos en la demanda las taquiarritmias y las crisis hipertensivas. En la parte de la disminución de la oferta encontramos las bradiarritmias, hipoxia, la anemia y la hipotensión sostenida. Después de que un médico identifique evidencia de isquemia miocárdica por historia clínica, electrocardiografía o laboratorios, es imperativa una evaluación rápida para determinar la causa subyacente. El tratamiento de las causas de isquemia miocárdica no relacionadas con el síndrome coronario están dirigidos a corregir la anomalía subyacente que creó el desequilibrio de oxígeno. Después de que el médico de urgencias diagnostica el síndrome coronario, se inician esfuerzos simultáneos para mejorar y prevenir el empeoramiento del desajuste de oxígeno. El curso temporal de las estrategias está dictado por el tipo de síndrome coronario encontrado, ya sea con elevación del ST o sin elevación de ST, así como factores específicos del paciente que incluyen las comorbilidades, medicamentos que está tomando, riesgo de sangrado y la duración de los síntomas.
Además de la atención de apoyo, el enfoque del tratamiento está dirigido a optimizar la isquemia miocárdica a través de tres mecanismos diferentes: la mejora del desequilibrio de oxígeno del miocardio, disminución de la propagación del trombo en la arteria coronaria y la reperfusión de la arteria coronaria a través de una revascularización, ya sea por cateterismo cardíaco o por trombolisis endovenosa. Se ha enseñado previamente e históricamente que todos los pacientes que sufren de síndrome coronario deben iniciar su manejo con oxígeno suplementario para mejorar el suministro de oxígeno al miocárdico isquémico. Sin embargo, el uso estándar de oxígeno es potencialmente perjudicial porque la hiperoxia puede causar vasoconstricción coronaria y aumento del estrés oxidativo. Los ensayos aleatorizados no han mostrado los beneficios de la suplementación de oxígeno de rutina y sí han mostrado daño potencial. Actualmente, el oxígeno solo se recomienda cuando los niveles de saturación descienden por debajo de 90% o en casos de dificultad respiratoria. El dolor y la ansiedad deben tratarse para aliviar los síntomas y así disminuir la demanda miocárdica de oxígeno generada por la activación del sistema nervioso simpático y el aumento del trabajo respiratorio. La nitroglicerina mejora la perfusión coronaria, además disminuye la precarga y la poscarga cardíaca, aliviando la molestia isquémica. ¿En quién no uso la nitroglicerina? Debe evitarse en pacientes con problemas de isquemia ventricular derecha, hipotensión con tensión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio, en pacientes con uso reciente de fosfodiesterasa o en estenosis aórtica conocida. En pacientes adecuados que han mejorado con el tratamiento de nitroglicerina sublingual, está indicada una infusión de dosis bajas ajustada al dolor o la presión arterial sistólica. Anteriormente se alentaba al uso deliberado de morfina para pacientes con molestias isquémicas. Sin embargo, los estudios sugieren que la morfina y otros opiáceos como el fentanil afectan el metabolismo temprano de los agentes antiplaquetarios de la P2Y12, lo que se ha asociado con fallas tempranas del tratamiento. Por esta razón, la morfina y otros opiáceos deben usarse con prudencia en el dolor refractario. El tratamiento con benzodiazepinas en dosis bajas es razonable solo en pacientes muy escogidos, los que tienen mucha ansiedad, teniendo cuidado que estos pacientes pueden estar hipoxémicos y que esta sea la causa de dicha ansiedad. La hipertensión es común en el paciente que presenta un síndrome coronario y da como resultado una mayor demanda de oxígeno al miocardio. El uso temprano y agresivo de betabloqueadores intravenosos para reducir la hipertensión, la contractilidad cardíaca y la frecuencia cardíaca da como resultado tasas más bajas de infarto al miocardio recurrente y la fibrilación ventricular, pero también producen tasas más altas de shock cardiogénico temprano. Los factores de riesgo para el shock cardiogénico inducido por betabloqueadores incluyen edad avanzada en los pacientes mayores de 70 años, taquicardia, presión arterial sistólica inferior a 120 o evidencia de insuficiencia cardíaca en el momento de la presentación. En estos pacientes se debe evitar el uso de betabloqueadores intravenosos. Se debe obtener un electrocardiograma dentro de los 10 minutos posteriores al primer contacto médico. Un diagnóstico presuntivo requiere una historia compatible con angina cardíaca y un electrocardiograma compatible con esta misma entidad. El diagnóstico del síndrome coronario con elevación de ST finaliza cuando el cateterismo del corazón izquierdo revela evidencia de una arteria ocluida de forma aguda. Las características del electrocardiograma para elevación del ST se describen en esta gráfica que les estoy mostrando aquí, teniendo en cuenta que las derivadas B2, B3, B7, B9, que son las posteriores, y las derechas como la V3R y la V4R varían según el género y la edad del paciente. Las diferentes características serían elevación del segmento ST más de 1 milímetro en todas las derivadas que no sean las que les acabo de mencionar y que sean derivadas contiguas, o sea que esas derivadas miren una parte del corazón o una pared del corazón.
En los cambios de la derivación de la B2 o B3, según el sexo y la edad del paciente, en pacientes hombres menores de 40 años, la elevación debe ser más de 2.5 milímetros. En pacientes hombres mayores de 40 años debe ser mayor o igual a 2 milímetros. Y en pacientes mujeres debe ser mayor o igual a 1.5 milímetros independientemente de la edad. Ahora, en las derivadas derechas B3R y B4R debe ser mayor de 0.5 milímetros en hombres mayores o iguales a 30 años y en todas las mujeres. Y debe ser mayor de 1 milímetro en hombres menores de 30 años. Para las derivadas posteriores también hay condiciones que debe ser mayor de 0.5 milímetros en todas las derivadas posteriores como B7 a B9. Ahora que ya identificamos que estamos frente a un paciente con un síndrome coronario con elevación del ST, todos los esfuerzos van encaminados para restaurar la reperfusión coronaria a través de la intervención coronaria percutánea o a través de la terapia fibrinolítica. La PCI primaria es el tratamiento superior comprobado porque se asocia con tasas más bajas de infarto del miocardio recurrente, accidente cerebrovascular y muerte. La PCI es un procedimiento altamente técnico que requiere muchos recursos y no está disponible en todos los entornos. Cuando la PCI no se puede lograr dentro de los 120 minutos del primer contacto médico, se debe administrar terapia fibrinolítica. La responsabilidad principal del médico de emergencias es garantizar que el paciente esté estable para tolerar la PCI y la administración de los medicamentos apropiados en el servicio de urgencias. La evaluación rápida incluye una evaluación de las vías respiratorias del paciente, el estado respiratorio, incluida la capacidad para acostarse cómodamente en posición supina, que la hemodinamia sea normal y la capacidad para cooperar y seguir órdenes. Debe haber un umbral bajo para iniciar medidas de atención de apoyo agresiva como ventilación con presión positiva no invasiva o la intubación endotraqueal para disminuir el riesgo de descompensación prematura durante el cateterismo del corazón izquierdo. Se administran medicamentos antitrombóticos para prevenir la propagación del trombo, así como las complicaciones iatrogénicas durante la PCI. Todos los pacientes que se presenten con sospechas de un síndrome con elevación del ST deben recibir una carga de aspirina de 162 a 324 miligramos si no está contraindicada. O sea que el paciente no sea alérgico a la aspirina o que no tenga un sangrado gastrointestinal activo. Esta intervención de bajo riesgo salva una vida por cada 42 pacientes tratados. Idealmente, se evita la aspirina con cubierta entérica y las tabletas deben masticarse o triturarse en lugar de tragarse. Además, se recomienda un inhibidor antiplaquetario de la P2Y12 adicional para todos los pacientes tratados. Se ha comprobado que estos medicamentos, que incluyen el copidrogel, el ticagrelor, prasugrel y el cangrelor, reducen aún más el riesgo de complicaciones trombóticas. El uso de inhibidores de P2Y12 debe equilibrarse con el riesgo de hemorragia de cada paciente. Los pacientes con mayor riesgo de hemorragia deben recibir copidrogel. Si bien existen beneficios teóricos para el uso temprano de estos inhibidores y muchos protocolos recomiendan que estos agentes se administren de forma rutinaria en el departamento de emergencia, nunca se ha demostrado que la administración antes del angiograma sea superior a la administración en el momento de la PCI. En consecuencia, no es irrazonable diferir la selección y administración del fármaco por parte del cardiólogo intervencionista. En la parte de la anticoagulación, se recomienda que todos los pacientes deben recibir anticoagulante. Los dos agentes más utilizados en esta entidad de elevación del ST son la heparina no fraccionada y la bivalirudina. La heparina de bajo peso molecular no ha sido estudiada extensamente en el área moderna en el manejo de la elevación del ST. En los centros que no cuenten con PCI, incluso con tiempos de transporte cortos, hasta un tercio de los pacientes no pueden lograr la PCI dirigida por las pautas dentro de los 120 minutos posterior al primer contacto médico. Los eventos inesperados dentro de un centro primario
también pueden resultar en la incapacidad para realizar la PCI, por lo que todos los médicos de emergencia deben estar preparados para seguir una terapia fibrinolítica. Los agentes específicos de fibrina como el alteplasa, el reteplasa y el tenecteplasa son los agentes preferidos para la terapia trombolítica. El tenecteplasa puede tener un menor riesgo de sangrado en comparación con los otros dos agentes. La estreptoquinasa, un agente no específico de fibrina, menos costoso pero menos eficaz, todavía se utiliza en muchas partes del mundo donde no se dispone de los agentes fibrinolíticos específicos. El perfil de riesgo de la terapia fibrinolítica difiere de la PCI. Por lo tanto, se debe realizar una evaluación rápida que sopese los beneficios de la fibrinolisis frente a los posibles riesgos de hemorragia. Las contraindicaciones se muestran en esta tabla. Los pacientes que se presentan inmediatamente después del inicio de los síntomas, que tienen menos de 65 años, tienen un perfil de riesgo de sangrado bajo y están hemodinámicamente estable, serán los más beneficiados para la terapia fibrinolítica. La reperfusión a través de esta terapia debe realizarse dentro de los 30 minutos posteriores a la llegada del paciente si no se cuenta con un centro de PCI para traslado en menos de 120 minutos o algo pasa con el equipo en la institución donde se está manejando el paciente. Ahora, los regímenes de trombolisis con alteplasa se aprenden con la mnemotecnia del 15-50-35. Teniendo en cuenta que la ampolla de alteplasa viene de 50 miligramos, hay que tener disponibles dos ampollas. Lo que se hace es sacar 15 miligramos de la primera ampolla y colocarlo en bolo rápido seguido de un bolo de solución salina, y nos quedarían 35 miligramos que los reservamos para después de 30 minutos. Después del bolo se inicia la infusión con la otra ampolla que está disponible de 50 miligramos, que debe ser pasada en 30 minutos. De esta ampolla también se puede colocar calculando por el peso con 0,75 miligramos por kilo sin exceder los 50 miligramos. Y luego con los 35 miligramos que nos sobraron de la primera ampolla de donde sacamos los 15 del bolo, debe colocarse en una hora. Y también se puede calcular por peso de 0,5 miligramos por kilo sin sobrepasar los 35 miligramos. En el caso de la tenecteplasa es dependiendo del peso del paciente. Las jeringas que vienen con este medicamento ya vienen marcadas en el cuerpo de la jeringa con las dosis recomendadas. Este régimen no tiene tiempo, ya que se coloca directo en bolo rápido con posterior bolo de solución salina. Y dependiendo del peso, así se van a colocar o por unidades, o por miligramos, o por mililitros, dependiendo del peso del paciente. En el periodo inmediato posterior a la fibrinolisis, el tratamiento exitoso está mediado por unos criterios que son disminución del dolor torácico, que el paciente esté hemodinámicamente estable y la disminución de al menos el 50% de la elevación del ST a los 60 o a los 90 minutos. Las arritmias de reperfusión idioventricular acelerada son comunes y no causan inestabilidad clínica que requiera un tratamiento adicional. Después de que se inicia la terapia fibrinolítica, se recomienda la transferencia inmediata a un centro que tenga PCI, ya que los fracasos del tratamiento deben recibir cateterismo de rescate urgente y la mayoría de los pacientes con éxito en el tratamiento también se benefician de una PCI dentro de las primeras 24 horas. Ahora ya hablando de los pacientes sin elevación del ST, el tratamiento agudo con troponinas en el rango de infarto, los enfoques deben ser antitrombótico, iniciado en el servicio de urgencia, pero varían un poco con respecto a la elevación del ST. Igualmente, todos los pacientes deben recibir aspirina lo antes posible a la misma dosis que se mencionó para la elevación del ST. A diferencia de los pacientes con elevación del ST, se desaconseja el uso inicial de rutina de los agentes P2Y12 en pacientes que reciben estrategia de revascularización invasiva, porque los ensayos han demostrado un mayor riesgo de hemorragia sin ningún beneficio. En algunos entornos, la terapia antiplaquetaria dual en el momento del diagnóstico puede ser razonable, como cuando se sigue una estrategia no invasiva o una estrategia invasiva diferida.
Para estos casos se prefiere el Prasuger o el Ticagrelor en comparación con el Clopidogrel. La anticoagulación con heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular o terapia con fondaparinos se recomienda de forma rutinaria para todos los pacientes. No existe un anticoagulante que tenga una clara ventaja en comparación con los otros en los escenarios comunes de pacientes y la selección de agentes apropiados. Los factores que influyen en la decisión del agente incluyen el riesgo de sangrado, la intervención con otras terapias, los planes para el manejo invasivo versus médico, el tiempo hasta el angiograma y la técnica del procedimiento. Los ensayos no han logrado mostrar un beneficio inmediato de la revascularización de emergencia en los pacientes que no tienen elevación del ST o la terapia trombolítica en los pacientes igualmente mencionados. Cuando se persigue una estrategia de revascularización invasiva, es razonable realizar una PCI dentro de las 24 o 72 horas posteriores a la presentación según los factores de riesgo del paciente. Sin embargo, los pacientes de muy alto riesgo fueron excluidos de todos los ensayos anteriores y tienen un mal pronóstico. Deben ser tratados de manera análoga a los pacientes con elevación del ST con PCI de emergencias, a los que tengan inestabilidad hemodinámica, shock cardiogénico, que el dolor torácico sea recurrente o refractario a pesar del manejo que le estamos dando, que tenga arritmia potencialmente mortal, complicaciones mecánicas del infarto, que se presente con una insuficiencia cardíaca aguda causada por el síndrome coronario o que tenga descenso del ST mayor de 1 milímetro en 6 derivadas más elevación del segmento ST en ABR o en B1, claramente causada por un síndrome coronario. Hasta aquí la revisión del manejo de urgencia en síndrome coronario agudo. Espero que te haya gustado.